muchas gracias por acercaros aquí a los Teatros Luchana. Gracias también a los amigos de los Teatros Luchana que nos ceden siempre ese espacio para poder hacer charlas un poco sosegadas y tranquilas para conocernos mejor con dirigentes políticos. Y hoy tenemos a Isa Serra, que es la candidata de Podemos y de Izquierda Unida, y no sé si también de En Pie, ahora nos lo contarás, en todo caso de Podemos, a la Comunidad de Madrid. Gracias, Isa, por aceptar la Gracias por invitarme. invitación. Nos acompaña evidentemente Darío Danti, que es el representante de la parte salvaje de la revista Mongolia, que tiene dos partes, una parte salvaje que llevan sobre todo Darío, Edu Galán y Rapa, y una parte de información, un poco con vocación un poco más seria de información, que la llevo yo, que me llamo Pere Rusiñol. Y también muchas gracias a los amigos del diario.es por venir y por grabar el acto, que luego lo pasarán íntegramente en el diario.es. Bueno, pues como sabéis, iremos intercambiando un poco los registros, el registro un poco más informativo y el registro satírico, y al final pues daremos la palabra para que si alguien quiere preguntar, pues también tenga su ocasión. Pues nada, gracias Isa por acercarte y por aceptar charlar con nosotros, que siempre es una sorpresa, porque además no nos preparamos nunca nada No, y consideramos que así ganamos en sí. espontaneidad, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. La primera cosa que sí que me gustaría saber es qué carajo haces aquí sentada, digamos, ¿no? Hace un mes o hace 2 meses, supongo que ni se te pasaba por la cabeza liderar una lista a Madrid y después de una escisión, aunque ni siquiera sé si llamarla escisión, porque realmente yo no había visto nunca una cosa tan extraña, pues estás aquí sentada encabezando una lista con, me imagino que con el ánimo a tope, compitiendo con Errejón, con el PSOE, con Vox en el tablero político. O sea, ¿qué haces aquí? Bueno, pues lo primero, muchísimas gracias por invitarme. ¿Qué hago aquí? Bueno, pues en primer lugar, yo llevo mucho tiempo en Podemos, de hecho desde sus inicios, y antes de Podemos llevo haciendo política, militando fuera de las instituciones. Cuéntanos dónde, porque no... Pues mira, yo empecé mi entrada, mi llegada, digamos, al activismo político fue en la universidad. De hecho, en los primeros días que llegué, que ya teníamos montado el movimiento contra Bolonia. Bueno, fue de hecho ese año en el que yo llegué a primero de carrera cuando mi facultad, que era la Facultad de Filosofía, pues nos encerramos un mes. O sea, contra Carlos Berzosa. Estaba Berzosa, entiendo, ¿no? sí, Berzosa en un ese rector momento de estaba izquierdas. enfrente. Sí. Por cierto, también Gabilondo, que era quien terminó de implantar el Plan Bolonia. Y bueno, durante esos meses pues me involucré muchísimo en esa lucha universitaria, en defensa de la universidad pública, y desde ahí pues ya me enganché a la política. Es verdad que desde el instituto ya iba a las movilizaciones por la vivienda digna, que eran durante esos años, y posteriormente pues me puse a militar en política, en el movimiento feminista, en anticapitalistas, y cuando tuvimos que... Bueno, estuve también en Juventud Sin Futuro. De hecho creamos Juventud Sin Futuro justo en el 15M, y cuando llegó el momento de asumir que teníamos que crear una herramienta electoral para transformar todas esas victorias y toda esa movilización social en una herramienta política, pues fue cuando lanzamos Podemos. Y evidentemente pues la política es algo que me mueve y que es un compromiso para mí mucho más allá de lo que son las instituciones. Luego posteriormente entré en las instituciones, entré en la Asamblea de Madrid, y durante este tiempo pues he visto también lo que son las políticas del Partido Popular, que evidentemente no las sufres por estar en las instituciones más que estar en la calle. Las ves en el día a día de la Comunidad de Madrid y ves cómo han generado una comunidad desigual, segregada, en la que los ricos no pagan impuestos y los pobres están en unas condiciones, pues 1 de cada 3 niños en riesgo de pobreza. Pero también en las instituciones pues me he involucrado mucho con políticas sociales, con la infancia, y he visto mucho pues eso, las políticas, cómo generan sufrimiento a la gente en las políticas del Partido Popular. Y bueno, cuando se da esta situación en Podemos de que de repente nos quedamos sin candidato, pues yo me sobrepeso y me preocupan dos cosas. En primer lugar, la organización, porque yo creo que es un proyecto político que hace que muchísima gente que estaba huérfana de proyecto político deje de estarlo, y sobre todo que durante estos años ha demostrado ser una garantía para los derechos de la gente. Yo creo que es, de hecho, la única organización política o la única candidatura, en tanto que Unidas Podemos, por así decirlo,
que ha demostrado ser una garantía para los derechos de la gente y que no le tiemblan las piernas con los poderosos y que realmente tenemos como vocación estar en las instituciones para transformar la realidad y para hacerla mucho más justa, ¿no? Y en segundo lugar también, como digo, la Comunidad de Madrid, que es donde he vivido siempre y lo que me mueve. Y esos son los dos elementos principales por los que yo asumo esta responsabilidad. Creo que en los momentos difíciles es cuando hay que arrimar el hombro, cuando hay que echar manos, y creo que era un momento para hacerlo. Lo que uno se imagina es, bueno, entras en política, ya lo has contado por muchas cosas, pero en la eclosión del 15M, muy poco tiempo después, 4 o 5 años después, no solo no gobernáis, sino que parecéis todos peleados, uno de los referentes se ha marchado, o sea, y tú das el paso, otra posibilidad sería largarse a casa, digamos, ¿no? Porque evidentemente parece que las expectativas desde un punto de vista de la ilusión que imagino genera un movimiento como el 15M, que 5 o 6 años después estéis todos peleados, pues no sé, ¿eso qué te sugiere? O sea, ¿te planteaste o voy en serio y acepto la responsabilidad o me voy a casa o esa segunda cosa ni se te pasó por la cabeza? Porque a mí probablemente es la primera que me pasaría por la cabeza, ¿no? Decir, esto parece una tomadura de pelo. Es que yo, o sea, yo en ese momento me lo creo, bueno, en ese momento y ahora, o sea, yo me creo la necesidad de luchar por este proyecto, me creo la necesidad de también en los momentos difíciles, ya te digo, asumir una responsabilidad como esta. Aún así, es verdad que ha habido disputas internas, muchas, es verdad que la situación no es la misma que cuando después del año 2015, bueno, en el año 2015 de hecho conseguimos unos resultados inéditos, que por cierto del 0 a 71 diputados en nada, ¿no? Pero también creo que las elecciones del 28 de abril han demostrado pues, que hay una base social estable de votantes de Unidas Podemos, que son 3.700.000 personas, y que bueno, que es, como digo, un proyecto que garantiza, pues que yo creo además de cara a la posibilidad de gobiernos, etcétera, pues que el PSOE no termine gobernando con Ciudadanos y que desde luego que en este país haya una transformación social como necesitamos. Es verdad que el momento del 2015 y el momento actual no es el mismo, es decir, había una movilización muy fuerte en esos años, en el 15M, las mareas, las huelgas generales, no estamos en la misma situación política, ha pasado Cataluña, han pasado diferentes cosas, por cierto, también la estrategia por parte del poder económico, del poder político de atacarnos con las cloacas, con toda esa campaña de difamaciones, pero yo también creo que, bueno, que vale la pena estar en este proyecto y que, ya digo, no solamente en los momentos en los que está claro que vamos a ganar hay que luchar, digo yo que habrá que luchar también en los momentos en los que están más difíciles las cosas, ¿no? ¿Y no servía para esto Errejón? Es decir, desde fuera cuesta entender, ¿no? ¿Por qué no vais en la misma candidatura? ¿De quién es culpa? Para alguien que no esté muy metido, digamos, ¿no? Porque evidentemente seguro que tenéis montones de reproches o incluso de cuestiones políticas de fondo, ¿no? Pero realmente, tal y como está el panorama, con la derecha tan fuerte, o sea, Errejón ha votado a Podemos ahora, por lo menos así lo ha dicho, ¿no? Y digo Errejón o tu propia hermana, que ahora hablaremos también de eso porque se ha convertido a veces en un culebrón, ¿no? Las hermanas que no se hablan. Ahora te preguntaré si os habláis o no os habláis o qué ha pasado con eso, ¿no? Pero políticamente, ¿qué sentido tiene que no vayáis en la misma candidatura? ¿Qué diferencias hay que justifiquen algo así? Que no es broma, o sea, en una comunidad tan del PP, pues eso al final puede pasar una factura muy grande, ¿no? Bueno, yo en primer lugar creo que quizás esa pregunta se la deberíais hacer a Eño, es decir, que yo desde el primer momento asumía, como todos los inscritos de Podemos que elegimos un candidato, que iba a ser Íñigo nuestro candidato. Entonces, en el momento en el que eso se rompe... Pero él porque seguía diciendo que era vuestro candidato, digamos, que era una cosa curiosa, digamos. Ya, pero, o sea, que sigue diciendo actualmente no, que... ahora no, claro, pero en las generales votó a Podemos, siempre dijo que era lo mismo, ¿no? O sea... Ya, pero bueno, o sea, que creo que, bueno, en primer lugar que nosotros sabemos lo que es Unidas Podemos. Yo todavía no tengo claro lo que es Más Madrid, pero en todo caso la pregunta de por qué es una pregunta a él, ¿no? Que es quien ha tomado la decisión. Quiero decir que yo a esa pregunta no puedo responder a cuál creo que son las diferencias políticas. ¿Te gustaría ir juntos? Ya la reformulo. ¿Te gustaría ir juntos en una candidatura tuya y Errejón? Pues desde luego creo que deberíamos de haber ido conjuntamente. ¿Es solo culpa suya que no haya sido así? Creo que él es el que opta por ese movimiento, que creo que está más en clave personal y de partido propio, que
que no solamente... que se habla mucho de las formas, de si las formas son las correctas. Yo creo que, bueno, yo puedo juzgar que las formas son mejores o peores, pero no solamente son las formas, sino que cuando nos preguntamos políticamente qué ha generado ese movimiento, yo no tengo claro que haya generado algo bueno. De hecho, a día de hoy los resultados de las encuestas, que nunca son algo que se vaya a garantizar en los resultados electorales, ni mucho menos, pero no dicen que se haya ampliado el campo político, y tampoco creo que la apuesta de Más Madrid consiga aunar a toda la gente que se ha sentido parte del espacio del cambio. De Unidas Podemos, toda esa gente que se ha sentido parte, no creo que ese giro consiga aunarlas. En ese sentido, yo no creo que sea una decisión correcta en términos de formas, pero tampoco política, ¿no? Y luego o sea, por entrar como en discusiones más políticas que sí que pueden estar de calado con Íñigo en este caso. Por ejemplo, él apela constantemente a la idea de transversalidad. Yo la verdad es que me pregunto qué significa la transversalidad hoy, en el día de hoy. O sea, podemos apelar mucho a la transversalidad, pero ¿qué significa la transversalidad? Para mí la transversalidad es una disputa por la hegemonía y tiene que ver con la capacidad, de hecho, no de adaptarte al sentido común, sino de intentar transformarlo. Cuando hay una capacidad de ser más transversales, tiene que ver con poner debates en el centro de las discusiones políticas, y eso de hecho se da en momentos, yo creo, de más movilización, como en el 15M, se ponían elementos dentro, o sea, en el centro del debate político. Las mujeres, cuando se movilizan, ponen en el centro del debate político la necesidad de aplicar políticas que nos protejan y que luchen contra la violencia machista. Y no tengo claro que esa disputa por la centralidad con un movimiento como el de Más Madrid se consiga más. No sé. Había una que ¿crees que hubo ahí como una venganza por Vista Alegre 2? En plan, ¡toma! No lo sé. Toma, parecía un poco eso, ¿no? No lo sé. Yo también creo que en los momentos en los que no se está de acuerdo con la línea mayoritaria, por así decirlo, de un proyecto político, eso no significa que haya que irse, ¿no? O sea, yo de hecho he estado muchas veces en Podemos en posiciones, y creo que en muchas cosas lo sigo estando, en posiciones críticas. No me siento y no me he sentido parte de la postura más mayoritaria, y eso no significa que considere que hay que irse. Creo que hay que tener debates, intentar ganar, evidentemente, pero si se pierden, seguir estando en ese proyecto político, ¿no? Creo que hay alguna diferencia. Con lo de tu hermana, que la tuvimos aquí también hace no mucho, porque he leído en algún medio, digamos, de estos de referencia, que nos habláis, que sois, en fin, hay diferencias políticas, imagino, porque ya está con Íñigo, ¿no? Pero ¿cómo es la situación? Hablando en la parte, digamos, de la izquierda de telenovela, que a veces se ha hablado aquí también, ¿no? Sí, a ver, yo creo que se ha hecho mucha telenovela de Podemos, de las disputas internas. Creo que eso tiene que ver también con el momento que vivimos de show de la política, que no solamente afecta a Podemos, sino afecta al conjunto de la política. Creo que también afecta incluso más a Podemos. Pero también creo que tiene que ver con el modelo organizativo que tenemos, en el que, todo es abierto, porque los debates son de cara a los inscritos y por tanto pasan por los medios de comunicación, y por tanto hay una apertura muchísimo mayor de cualquier debate y disputa que hay. Pero yo con mi hermana, yo creo que siempre hemos sabido llevarlo bien. Evidentemente, pues discutimos de política, tenemos nuestras diferencias. También hemos tenido muchos momentos durante estos años en los que estar muy juntas, desde luego personalmente, en algunos más juntas también incluso políticamente, con algunas discusiones que se dan en el conjunto de Podemos. Y yo creo que es que se ha hecho un morbo exagerado de nuestra relación interesadamente por parte de los medios de comunicación, pero vamos, que no, nada de eso. O sea, nos llevamos bien. Evidentemente hay que gestionar las diferencias políticas en términos personales, ¿no? Pero bien. Y la Navidad bien. Sí. No, porque es el momento más chungo Sí. No, es verdad, es el momento más chungo, ¿no? No sé, salir de ahí. Pasa que en Navidad le pegas al trinqui. Pero luego hablamos, mi hermana y yo, ahora de las campañas y del 26 de mayo, ¿no? Yo no creo que lo vayamos a encajar mal. Sí, hemos estado en la Asamblea de Madrid durante 4 años juntas. O sea, que hemos estado, y a veces, evidentemente, se dan situaciones un poco complejas de gestionar
personalmente, pero eso nos pasa con, o sea, mi hermana es mi hermana, otras personas que se están en un sector que no es el mío dentro de Podemos en algún momento determinado, son también mis amigos. De hecho, en Podemos muchísima gente de la que formamos este proyecto éramos gente que veníamos de ser amigos de la universidad, de hecho, contra el Plan Bolonia, de Juventud sin Futuro, etcétera, ¿no? Y luego, evidentemente, hemos tenido que gestionar esas diferencias políticas. Yo creo que en algunos momentos lo hemos hecho mejor que en otros, pero también creo que hemos conseguido diferenciar, que yo creo que es importante en política como con tu familia, asumir que puedes tener con tu padre una idea diferente de lo que quieres hacer en el mundo y de lo que y a quién votas, como vamos, que creo que hay que distinguir siempre entre lo personal y lo político. Me parece algo sano para relacionarnos. Políticamente, ¿cómo te defines? Has dicho que habías estado en Anticapitalistas. ¿Te sigues sintiendo de este espacio, del espacio político anticapitalista, que no sé si sigues teniendo una conexión con el trotskismo? ¿Cómo te suena todo esto? ¿Trotskismo, socialismo, comunismo, transversalidad? Bueno, en Anticapitalistas ya no milito, pero reconozco mucho a esa organización. Creo que es una organización muy válida y que es muy útil para el cambio y la transformación social en este país. Creo, de hecho, que hacen política como se debe hacer, por el interés de la mayoría y por un compromiso y de forma desinteresada, o sea, por el interés de transformar las cosas, pero no por un interés de tener un puesto, de tener un cargo, etcétera, ¿no? Y yo creo que es fundamental en ese sentido esta organización política. Ya no formo parte de ella, soy de Podemos. Si me preguntas si me creo que el capitalismo es algo malo, creo que un sistema económico en el que el 1% de la población tiene lo mismo que el 99% no es un sistema económico razonable. Creo que hay alternativas y de hecho que es un sistema económico que depreda los derechos de las personas, del planeta, y que hay que cambiarlo. Ahora, ¿cómo me defino? Yo creo que me defino a día de hoy feminista. Creo que sirve a día de hoy para decir que no solamente quiero, digamos, mejorar las condiciones de vida de las mujeres, sino que tiene un proyecto político de sociedad. Y creo que feminismo liberal no, digamos. No, liberal no. Ni neoliberal, que en realidad cuando Arrimadas dice liberal se está refiriendo a feminismo neoliberal. Pues explícanos qué quiere decir con feminismo, en tanto que es principal seña de identidad de tu filosofía política, digamos, ¿no? Tú has estudiado filosofía y te defines lo primero como feminista. Explícanos por qué significa. Pues ya te digo, yo creo que el feminismo es un proyecto de sociedad. Creo que tiene la capacidad de plantear un proyecto no solamente para las mujeres, sino para el conjunto de las personas que vivimos en este planeta. Creo que tiene mucha vinculación también con las ideas del ecologismo, con la idea de que igual que los cuerpos son cuerpos, el planeta también es finito, somos finitos. Y creo que también que el feminismo plantea, por ejemplo, que tienen que haber servicios públicos para que los cuidados no sean una cosa con la que cargamos las mujeres, sino que son una responsabilidad social, pues que necesitamos un empleo digno, pero también que necesitamos repartir los trabajos, no solamente el empleo, sino el conjunto de trabajos, también los invisibilizados, los no remunerados. O sea, creo que en definitiva bueno, y creo que inevitablemente feminismo va ligado a democracia, ¿no? Y por tanto yo creo que a día de hoy el feminismo está teniendo capacidad de plantear hacia dónde puede ir en este caso, en este país, por ejemplo, pero creo que en esta sociedad, también contra Bolsonaro, contra Trump, de plantear un proyecto de sociedad, un futuro digno para todos y para todas. ¿Y de las tradiciones clásicas del movimiento obrero? Socialismo, trotskismo, comunismo, ¿eso qué te parece? ¿Arqueología? ¿Cosas interesantes todavía? ¿Alguna? Me parece interesante pues leerlo, estudiarlo y también reconocerla, o sea, tener memoria. ¿Sabes? Yo creo que evidentemente decir no, todo eso es arqueología, pues no, en realidad hay un hilo en la historia o muchos hilos diferentes que explican de qué forma se han dado las transformaciones sociales, de qué forma se han configurado los sujetos políticos, se han dado las luchas, se ha avanzado y evidentemente creo que eso es interesante. Ahora, también creo que, y que hay que reconocer que hay hilos en el sentido de que también hay tradiciones
nada es o sea, quiere decir que lo que hacemos hoy políticamente, la forma en la que hacemos política, en este país tiene una historia, tiene unas tradiciones, pero tampoco me parece que las etiquetas como eres trotskista, eres comunista, pues sirvan tanto como para identificarnos. Yo creo que, y además, bueno, en el mundo tan neoliberal en el que vivimos es evidente que cuando preguntan ¿eres trotskista? Pues eso claramente te identifica con una forma en la que la mayoría de la gente no va a entender realmente qué significa eso, ¿no? Y te van a etiquetar de una forma que no. Entonces, no me parece que sea lo mejor para identificarnos. Ahora, creo que es interesante históricamente, ¿no? No, quería preguntar con respecto al feminismo, porque también, digamos, hay otra línea, digamos, que plantea que el feminismo en realidad es como horizontal y que como parte de los derechos humanos no debería ser una discusión de, digamos, política, sino aceptada por todo el arco político como eso, como lo que es un derecho humano, ¿no? Entonces me interesa tu visión del hecho de que en realidad el feminismo tiene más que ver con las luchas sociales o con los sectores más de izquierda que con otros, pregunto, ¿eh? No, o sea, yo creo que claro que debería estar aceptado por todo el mundo, entonces estaríamos en una fase muchísimo superior. Evidentemente creo que, de hecho, bueno, la violencia contra las mujeres es violar los derechos humanos, evidentemente, y cuando hablamos de feminismo hablamos de derechos humanos. Pero creo que, o sea, yo creo que toda persona que quiera es bueno que se identifique con el feminismo. Eso no significa que sea mi proyecto de feminismo, crea que sea el mejor feminismo. Es decir, yo creo que el feminismo necesita de, pues como decía, ¿no? De servicios públicos, de empleo digno, de redistribuir la riqueza. Eso para mí es feminismo. Por tanto, si Arrimadas se quiere llamar feminista, yo no voy a decir que no se llame así, pero desde luego voy a disputarlo, y creo que el feminismo que existe en este país y que está en la calle movilizándose es un feminismo que plantea eso: servicios públicos, democracia, empleo, y desde luego no es ese feminismo neoliberal. Creo que, de hecho, por ejemplo, Arrimadas en este caso el año pasado estaba diciendo que éramos unas anticapitalistas, que era ideología, y de repente, como ve que pierde el debate, que no deja de crecer el feminismo en este país, pues se quiere sumar al carro y quiere disputar la idea de feminismo, ¿no? Y dice, no, yo soy feminista también, pero soy feminista neoliberal. Bueno, tú misma, yo creo que no, y desde luego creo que pierde en ese debate, o sea, que no lo tiene ganado. Pero bueno, creo que en Estados Unidos, por ejemplo, sí que se han dado feminismos neoliberales. Vamos, que ha tenido más fuerza que en este país, ¿no? Que en este país hemos tenido pues, el feminismo más autónomo, el feminismo más institucionalizado, pero no tanto un feminismo neoliberal, y que en países como Estados Unidos sí. Y entiendo que quiera disputarlo, porque es hegemónico a día de hoy, o prácticamente hegemónico, pero creo que no lo va a conseguir, porque vamos a defender pues, que el feminismo es otra cosa, ¿no? Y uno de los elementos claves del feminismo entiendo que es hacer compatible la vida con el trabajo, digamos, ¿no? Imagino que también con la política. ¿Eso es posible a día de hoy? Es decir, tú has tomado la decisión de lanzarte aquí a la candidatura. ¿Tienes vida más allá de estar todo el día intentando convencer gente? O sea, ¿es posible hacer compatible la vida con ser una candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid de un partido que lucha para la tercera o cuarta posición? Ya no quiero imaginar si te toca gobernar y te toca... Olvídate de la vida. ¿O no? Ya veremos cómo quedamos en las elecciones. Ahora, que luches por la X posición que no sea la primera no significa que trabajes menos. Pero imagínate hecho, si tienes la responsabilidad de llevar a la comunidad por delante. No sé, quiero decir... por ejemplo, lo que hemos visto también es que depende, para empezar, bueno, o sea, depende mucho de la situación política también que hay. Nosotros, por ejemplo, al llegar a la Asamblea de Madrid hemos visto que, por ejemplo, grupos parlamentarios mucho más grandes como los del Partido Popular trabajan, sinceramente, muchísimo menos que lo que hacemos nosotros, porque no quieren, porque tienen más cargos políticos, porque tienen más dinero, por lo que sea. Muchas cenas. Pero sí, totalmente. De hecho, les ves como un poco agobiados. No puedo con este ritmo, no puedo, estos 4 años no puedo. Y creo que tiene que ver también con el ritmo político en el que estamos todo este país, pero también quienes asumimos una responsabilidad política, ¿no? Pero bueno, en todo caso, ahora mismo creo que no tengo mucha vida, la verdad, decirlo, en los últimos 2 meses. ¿Cómo romper creo que me queda esto? un mes todavía sin mucha vida. Pero, pues creo es decir, si ganáis,
¿qué se puede hacer para que sea compatible la vida de un político, de un consejero, con la vida? Yo creo que tiene, o sea, que que totalmente de acuerdo estoy con el hecho de que la política tiene que ser compatible con la vida. Creo que tiene que haber también mecanismos para que evitemos la profesionalización de la política, ¿no? Que eso tampoco es la garantía para que sea compatible con la vida, pero sí que nos permite tener los pies en la tierra. Si nosotros hacemos que haya mecanismos según los cuales no nos quedamos en las instituciones más de 2 legislaturas, si no nos subimos el salario, como hacemos en Podemos, que nos lo hemos rebajado a 3 SMIs, para que de repente no nos querramos quedar porque el estatus es mucho mejor, porque no vas a encontrar unas condiciones laborales así en tu vida. Evidentemente creo que hay mecanismos para acabar con la profesionalización de la política. De hecho, por ejemplo, nosotros en la Comunidad de Madrid ahora con el programa planteamos en el Estatuto de Autonomía que todos los cargos, no solamente los de Podemos, sino todos los cargos públicos, una limitación salarial, que hay una limitación de mandatos, etcétera, ¿no? Yo creo que esos son mecanismos para evitar la profesionalización de la política y que siga estando vinculada a personas normales, que asumimos una responsabilidad durante un tiempo, pero que no se nos va la cabeza por estar en las instituciones, porque las instituciones a día de hoy son un traje hecho a medida de quien las ha creado, es decir... Pero me suena más a la autoexplotación. Voy a trabajar 24 horas al día igual, pero cobraré menos que... No, yo creo que... Bueno, depende evidentemente de que... Esto también es muy clásico. El feminismo ha sido muy claro en decir que necesitamos en el día a día pues una limitación de horarios, que las asambleas y las reuniones tienen que tener claro cuándo empiezan y cuándo terminan, que tiene que haber un reparto de las responsabilidades para que no esté siempre una persona haciendo lo organizativo y otra las portavocías. Todo eso nos permite no solamente democratizar la política, sino acercarlo a la vida. Pero he de decir que sí que creo que eso es una tarea por delante, o sea que a día de hoy nos queda mucho y que en los tiempos en los que vivimos con esta volatilidad y cambios tan profundos que vamos a seguir viviendo, creo, en este país, pues creo que es una tarea por delante. ¿Está resuelto en Podemos esto? Porque a veces se ha criticado mucho. A mí me ha asombrado las críticas que ha recibido Pablo Iglesias porque hubo un cartel que ponía que seguramente estaba muy mal y él mismo lo reconoció, pero se ha tomado la baja de maternidad, que para mí es una cosa súper revolucionaria, digamos, en este país, digamos, ¿no? O sea que chapó, pero al mismo tiempo uno tiene la sensación de que sigue siendo un partido muy masculinizado, ¿no? O sea, ¿está resuelto esto en Podemos? Bueno, con lo de Pablo es verdad que a pesar de que con ese permiso de paternidad diese tanto ejemplo, ha sido extremadamente criticado. ¿Dónde está? Tiene que venir. Bueno, no había empezado todavía la campaña electoral oficialmente. Sí, pero además, o sea, ni siquiera oficialmente había empezado una campaña electoral, ¿no? O sea, yo creo que él tiene derecho y que sobre todo que da ejemplo para que todo el mundo asuma que los cuidados son una responsabilidad común. ¿Podemos está masculinizado? Pues evidentemente queda mucho trabajo. Yo también creo que en los últimos años hemos cambiado bastante la organización y la hemos feminizado. Hay un debate con esto, despatriarcalizado. Hay un debate con seguir la feminidad y lo despatriarcalizado. Esos conceptos son infumables, ¿no? Como, sí. aunque tengan mucha razón, pero sí que lo creo que hemos avanzado. De hecho, muchísimas mujeres han asumido responsabilidades políticas y son más votadas, de hecho, en las primarias siempre. Ahora, no creo que eso sea la garantía, el hecho de que las mujeres asuman puestos de responsabilidad como para hacer más feminista una organización. Yo creo que además no pueden ser unas mujeres determinadas las que más nivel de renta tienen, las que más facilidades tienen, las que no son con diversidad funcional, las que no están racializadas. Creo que tenemos que ser todas las mujeres con sus diferentes vidas y sus diversidades para que realmente haya una integración de los intereses de todas. O sea, que Rocío Monasterio dirija una lista o que Ana Patricia Botín dirija un banco no significa nada. Yo creo que no. No, creo que cuando una mujer entra en una estructura patriarcalizada, es decir, por utilizar un término más sencillo, masculinizada, con formas en las que masculinas, de relacionarse, de decidir, de comunicar,
creo que como las mujeres no hemos nacido y por haber nacido no tenemos una naturaleza que no va a cambiar nunca, sino que es una cuestión social y que es una transformación social de lo que tenemos que hacer para vivir en una sociedad de iguales. Creo que cuando una mujer entra en una estructura masculina puede acabar teniendo las mismas formas masculinas que tiene un hombre, no es garantía de nada. Es verdad que bueno, incorporamos una experiencia y unas ideas que pueden ayudar a algo, pero que creo que aparte de ser mujeres, tenemos que ser mujeres feministas las que hagamos eso. De hecho, no me acordé, voy a hacer spoiler de un chiste que hago yo en el show. Que en un momento que me hago así como el tonto pensando y digo, hombre, habrá que tener cierto respeto también a Margaret Thatcher, porque entró en un círculo muy masculino que eran los hijos de puta más grandes de la historia. Digo, en un círculo absolutamente masculino, lo digo en broma, ¿no? Obviamente ella no era una persona feminista y avaló todo un sistema conservador y patriarcal. Sí, ¿no? por eso. Pero vamos, claro. Clinton... Pero hablando de esto, una pregunta, ¿crees que, por ejemplo, el tema de tanto de eso de Cayetano, de tal, tiene algo que ver con el hecho casi, digamos, de marketing, de que la derecha se está dando cuenta de que hay un gran poder ahora de la mujer en el espacio público? Hombre, claro, ¿O sí. siempre estuvo? Porque después, por otro lado, uno piensa Botella, Esperanza Aguirre, o la derecha Fuentes, siempre ¿no? tuvo más mujeres defendiendo el patriarcado que la izquierda mujeres defendiendo el feminismo. No, yo no creo que la derecha haya tenido más mujeres, pero sí, claro que se están sumando por una cuestión de marketing, ¿no? O sea, de marketing y de que que creo que el feminismo, no sé si, empieza a ser hegemónico o lo es, y eso hace que la derecha también tenga que saber cómo encajarse ahí. Ahora también creo que Cayetana precisamente no es que esté dando un ejemplo al feminismo, claro. sino está diciendo barbaridades. Sí, claro, por eso decía si era una cosa de marketing, ¿no? De poner mujeres, digamos. Como de... Sí, pero creo que eso ya te digo, creo que no, Margaret Thatcher es un ejemplo, Clinton no resuelve nada, ¿no? Sí. Vamos, que ya lo hemos visto, que se pueden hacer... O sea que... Bueno, yo creo que es insuficiente. Hillary. Sí, por eso que creo... Hombre, yo creo que... ¿Entre Hillary y Trump? Hombre, sí, claro. Si me preguntas si es un Claro. hombre de extrema derecha o Clinton... O una lobista. Si solo hubiese esas dos opciones... Si solo hubiese esas dos opciones... La gente de izquierda se abstuvo, Sí. porque consideraba que Hillary era Wall Street. Yo creo que puede ¿La ser. hubieras votado? Puede ser que la hubiese votado. Sí. ¿Y a Carmena? ¿La votarás? No lo sé, lo tengo que decidir. Yo lo que creo con Manuela Carmena es que es que desde luego es una alternativa a la derecha, es decir, que hay que hacer lo posible porque no gobierne la derecha, porque no vuelva a la derecha, y que desde luego se han hecho muchas cosas buenas en la ciudad de Madrid. También creo que mejor no haber prescindido de los actores que nos permitieron ganar el Ayuntamiento de Madrid con Ahora Madrid. Pero desde luego creo que hay que hacer lo posible para que no vuelva a la derecha. Creo que hay mucha gente que va a votar a Unidas Podemos y a Carmena, otra gente también va a votar a Sánchez Mato, y yo creo que tanto Carmena como Sánchez Mato son garantía no solamente para que no vuelva a la derecha, sino para hacer políticas de transformación, que es lo que se necesita en Madrid, reequilibrio territorial. ¿Tú te lo estás pensando? Yo lo estoy pensando, sobre todo creo que nosotros hemos decidido una cosa, y es que no concurrimos al Ayuntamiento de Madrid como Podemos. Y eso implica asumir que hay gente que va a votar a Podemos, que va a votar a una candidatura, a la otra, pero que vamos a ser claros, nosotros vamos a pedir el voto para ambas candidaturas, es decir, que no significa que no nos posicionemos, sino que decimos hay que votar a estas candidaturas para evitar que vuelva la derecha. Pero la gente, digamos, de Sánchez Mato, por decirlo de alguna manera, estará en tu candidatura. Sí, alguna gente ¿Eso es sí. más o menos así? Sí. ¿O no? Porque es un lío, necesito un... Es un lío. Un mapa. Un mapa, ¿no? Es un auténtico lío. Pero digamos, para simplificar mucho, la gente de la candidatura de Sánchez Mato está en tu candidatura. Alguna, sí. O sea, Bueno, claro, no. ¿Quién no? O sea, en general, los que apoyan esta candidatura también están en la tuya y te pedirán que les apoyes a ellos. Bueno, hay como digamos movimientos de Madrid, digamos colectivos sociales que están en la candidatura municipal y que no están en la autonómica. Es verdad, ¿eh? No, que sí, ahora me he hecho un lío ya, pero la verdad es que reconozco antes que de las elecciones dirás para a nosotros quién también votas.
dirás aquí, o no necesariamente. Yo diré que apoyo a las dos candidaturas. Eso es lo que dirás. Claramente. Sí. Y votarás 2 veces, con lo cual voto nulo. No votaré 2 veces. Pero una pregunta, Votaré con todas estas divisiones debéis tener una cantidad de grupos de WhatsApp que debe ser infernal, ¿no? Porque debéis tener una con estos, otra con los otros de la interna, tal, así como Pues 7, 8 grupos. O sea, yo de verdad que Sí. la situación es un poco difícil. Claro, es que Bueno, además que te infernal equivocaron es de mandar el difícil. mensaje, cagaste, claro, mandas el meme equivocado y hostia, Pues sí, un todo poco. mal. Pero con lo sí, bien que se estaba en la plaza, todo el mundo hacía así, digamos, ¿no? Sí, O sea, esto ha cambiado mucho. pero la realidad es esa. Un montón de grupos, un montón de líos. Bueno, o sea, hay gente de la candidatura que os lo pueden explicar. Pero Yo sí. también se lo había dicho a tu hermana y yo creo que esto ahora vendrá la pregunta, pero deberíais hablar con el con Podemos Canábico, que bueno, ahora el 11 Sí, sí. es la marcha internacional de la marihuana, porque por ahí de verdad os juntáis todos a fumar unos porros y te puedo asegurar que se pueden arreglar muchas cosas, ¿eh? Tatos amigos, o sea, ya podría, o sea, si vamos al éxtasis ya termináis todos a besitos, pero por lo menos empezar por eso, ¿no? Puede ser. Y de hecho mi pregunta venía ahora a cuento. Yo sé que siempre en general todo me les parece como que es un tema menor y tal, pero ¿qué opinas del tema de regularización de marihuana, del tema canábico? ¿Lo tienen pensado, no? ¿Es una prioridad, no? ¿Tú qué piensas? Sí, nosotros estamos de acuerdo con la legalización, ¿no? Bien, yo encantado. Tu puta madre, vamos. Del cannabis, de otras drogas también. Del cannabis. El cannabis. Del éxtasis que él ha citado también. Poco a poco, No. espera, o sea, las luchas poco a poco. Déjame con el primer escalón que ya iremos convenciendo. Y aparte de este punto crucial, ¿qué otras cosas son el punto fuerte de tu programa por el cual se te debería votar? ¿Cuál es tu proyecto para la Comunidad de Madrid que creas que es distinto del de Rejón, por supuesto, y también el del candidato del PSOE, que es un muy buen candidato, Ángel Gabilondo, que tiene mucha gente que dice, bueno, este es un señor progre, serio, o sea, ¿por qué? Bueno, pues porque nosotros somos Unidas Podemos, para empezar, que somos... Quiero decir que el proyecto no es solamente el proyecto que yo tengo para Madrid, es el trabajo que llevamos haciendo 4 años en la Asamblea de Madrid, es el proyecto a nivel estatal, que ya nos acabamos de presentar a las elecciones, y es un proyecto que creo que, bueno, que demuestra que en la política importa más lo que haces que lo que dices y que nosotros hemos hecho muchas cosas ya, es decir, a pesar de todas las dificultades, nosotros hemos conseguido, no solamente nosotros, y lo hemos hecho gracias a los pensionistas, al movimiento feminista, a las movilizaciones sociales, pero hemos conseguido, y eso no hay que ponerlo en valor, porque se dice, bueno, habéis tenido unos resultados regulares. Bueno, hemos echado a Mariano Rajoy de la Moncloa, hemos conseguido que el Partido Socialista apruebe medidas que benefician a la mayoría social, como el SMI. Creo que eso es una cosa que llevamos de mochila y que es algo muy positivo, que el trabajo que hemos hecho en la Asamblea de Madrid también es muy positivo y que como proyecto político para Madrid, pues ya te digo, fundamentalmente, bueno, sí, por ejemplo, creo que la situación en Madrid, en la Comunidad de Madrid con el tema de la vivienda es terrible. Para nosotros la vivienda es un derecho y no un bien, o sea, y no un bien con el que especular, no es un negocio. Y, por ejemplo, garantizar que todo el mundo tenga derecho a la vivienda, acabar con las subidas abusivas de los precios del alquiler, acabar con los desahucios sin alternativa habitacional, ampliar el parque público de viviendas hasta 40.000 viviendas y hacerlo no construyendo más viviendas, sino teniendo en cuenta que vivimos en una región en la que hay 250.000 viviendas vacías, la mayoría de ellas en manos de grandes tenedores, ¿no? Y por eso pensamos que hay que movilizar esa vivienda vacía. Luego, el tema de la educación. El Partido Popular, es que en la Comunidad de Madrid sufrimos el peor Partido Popular, el Partido Popular de Esperanza Aguirre, que llegó gracias a comprar 2 diputados del Partido Socialista, que ha sido un continuismo todos los gobiernos con ese proyecto, tanto González como Cifuentes, Aguado Cifuentes, porque Ciudadanos ha tenido mucho que hacer en ese gobierno. Y eso ha significado pues gobernar para unos pocos, para Villarmir, para Florentino, y gobernar de espaldas a la mayoría, no solamente de espaldas a la mayoría, sino en contra de la mayoría. Es que lo que han hecho, por ejemplo, con la sanidad, con la educación es alucinante. O sea, con no solamente la privatización de la sanidad, es que con la educación han creado una máquina de segregar.
de generar desigualdad. No solamente la privada concertada, no solamente esos colegios que segregan por sexo, que es que hay 18 colegios en la Comunidad de Madrid que segregan por sexo, que están financiados con dinero público. En Cataluña también tenemos esto, ¿eh? Es terrible. Sí, es alucinante. Nosotros decimos, en el momento que lleguemos al gobierno, se paralizan inmediatamente esos conciertos, evidentemente que se paralizan. Pero, por ejemplo, la segregación que han generado con la educación no solamente es en la privada concertada, es todo el mecanismo entre la privada y concertada y la pública, porque en la pública también han hecho para que las personas racializadas, las personas gitanas estén en guetos, las personas con diversidad funcional no puedan tener las mismas condiciones que quien puede acceder a un colegio bilingüe, y al final han generado una segregación a las personas racializadas, a las personas en forma territorial, clase, sexo, ¿no? Y entonces nosotros pensamos que hay que garantizar una educación pública, laica, inclusiva y de calidad, ¿no? Y luego, por ejemplo, el tema de la reforma fiscal. O sea, yo creo que solamente hay justicia social si hay justicia fiscal. Y desde luego vivimos en una comunidad en la que el impuesto de patrimonio está bonificado al 100% y el de sucesiones al 99%. Evidentemente esto hace pues que los ricos tengan cada vez más, los pobres paguen lo que no pagan los ricos. Por tanto, hay que reformar eso. O sea, es que en la Comunidad de Madrid hay que hacer tantas cosas. Yo querría preguntarte un par de cosas que no tienen que ver con la Comunidad de Madrid, pero que sí que me ayudan a entender el personaje una sola político. cosa, espera, no te vas a tomar la cerveza, ¿no? Sí, es que estoy mezclando con agua, cerveza... No, tú tómala. Si me pueden traer otra por ahí. No, porque tú eres especialmente joven, digamos, como candidata, ¿no? Y me interesaba dos cositas, y después ya, yo con eso ya me doy por satisfecho. Rematas tú, Darío, y pasamos al público, ¿no? Sí. Una es, ¿tú quieres acabar con el régimen del 78? Es decir, la Constitución, el régimen del 68, todo esto es un horror que lastra tus posibilidades vitales. Y dos, la Unión Europea. Hay elecciones también el mismo día en que tú vas a las urnas, ¿no? Hay que salir de la Unión Europea, el euro es otra cárcel terrible. Vale. Dos preguntas. En primer lugar, la del régimen del 78. Yo sí que creo que hay que acabar con el régimen del 78. Yo sí, creo que es una forma, un régimen político, que tiene, la hemos caracterizado y la hemos denominado con el régimen del 78, pero que tiene muchos elementos claros, pilares fundamentales. Muchos de ellos están en crisis y algunos nunca van a volver, como es el bipartidismo. Pero también está la monarquía. Pero la Constitución como tal, lo digo porque el otro día me sorprendió en la campaña electoral que en el debate Pablo Iglesias parecía el más constitucionalista de todos, ¿no? La Constitución dice... ¿Qué te parece eso? ¿La Constitución sirve? Pues yo creo que la Constitución sirve en tanto que protege a la mayoría de muchas cosas que no se incumplen a día de hoy, y por tanto la Constitución, cuando hablamos de derecho a la vivienda, pues es un horizonte positivo. Es decir, a día de hoy no se garantiza el derecho a la vivienda y la Constitución dice que hay que garantizarse. Hay muchísimos elementos que sí y hay otros que no, hay otros que hay que reformar, y yo creo que estamos en una situación de crisis social y política evidente desde el 2011, desde cuando estalla el 15M, que tiene que ver evidentemente con la crisis y las políticas de austeridad que han puesto en jaque y en crisis ese régimen, que hacen que haya una crisis social, una crisis territorial, una crisis europea. Y eso, evidentemente, hay que transformarlo para vivir con vidas dignas para todos. Yo, evidentemente, creo que ahí el Partido Socialista siempre ha sido un pilar fundamental del régimen. Así lo creo, y creo que, como lo hemos dicho siempre, eso es absolutamente insuficiente para nosotros, que el Partido Socialista en muchas ocasiones ha sido absolutamente funcional al poder establecido, al poder económico, y que lo que necesitamos es darle la vuelta para poner las instituciones, para poner las decisiones políticas de acuerdo a los intereses de las personas. Es decir, que hay que poner las personas en el centro. Yo sí que creo que hay algo que se puede caracterizar como régimen del 78, ¿no? Bueno, que desde luego es la Constitución, pero que es mucho más, son pilares fundamentales. Y luego, con respecto a lo de Europa, bueno, yo creo que hay que ser defensores de una Europa, pero no de esta. Porque yo creo que la Unión Europea, tal y como se configuró, es una Unión Europea que ha generado divergencia más que convergencia, esto lo reconoce cualquiera,
que fue un proceso que se hizo, por cierto, también después de la transición y en un momento en el que ese proceso lo lideraron fundamentalmente las élites. Que el debate creo que fue algo limitado, pero en todo caso, que la arquitectura de la Unión Europea es una arquitectura que ha beneficiado a algunos, digamos, por ejemplo, al poder financiero frente a la mayoría de la gente y, desde luego, a los bancos alemanes, franceses, frente a los países de la periferia. Yo creo que eso no quiere decir que no haya habido un aumento de la desigualdad en países como Alemania. Yo ese discurso de los alemanes frente a los españoles no lo compro. Creo que los alemanes han sufrido una precarización enorme, ¿no?, con las Hartz desde el año 2001 y que eso tiene que ver con la Unión Europea, con ese modelo que se aplica de reformas laborales. ¿Querría salir del euro? Creo que hay que transformar el euro, pero es que el euro es bueno, la unión monetaria es una unión que está configurada en torno a la pérdida de soberanía monetaria, que tiene que ver con un banco central, el Banco Central Europeo, que tiene 3 objetivos: el control del déficit, el control de la inflación y el control de la deuda. Y esos son objetivos que benefician fundamentalmente al poder financiero, no a las mayorías sociales. Por tanto, creo que el euro es la arquitectura para aplicar las políticas de austeridad. Y creo que hay que cambiarlo. Yo no creo que la solución sea decir, pues nos cargamos la moneda única, pero sí que creo que tiene que haber una unión fiscal, que tiene que haber una unión en términos de derechos que vayan mucho más allá de la unión monetaria, y dejar ahí a los países que se pongan a competir en términos de modelo productivo, que ha hecho pues que en este país tengamos el modelo del ladrillo y del turismo, y en otros países como Alemania vivan gracias a exportar, ¿no? Eso es una desigualdad que la potencia el euro. Entonces, sí hay que reformarlo mucho. Yo no creo que la solución sea nos vamos del euro. Esos son debates que se han dado y se han dado con Grecia en algunos momentos. Son debates muy complicados. Yo creo que una salida del euro en ese momento no garantizaba un bienestar económico o social. Pero sí que creo que desde luego requiere una reforma urgente y profunda. ¿Sí? Dos preguntitas que no son nada simples de responder, pero que es verdad que en general no suelen salir en los debates y a mí me preocupan. Una es, digamos, ¿qué hacemos con la prostitución? ¿Cómo puede ser que haya, te digo la verdad, cómo puede ser que haya esclavitud en la Europa del siglo XXI y que vayan pasando los gobiernos de diferentes colores y sigan ahí? Es decir, yo paso por Montera y están ahí, digamos, ¿no? Y tú sabes que es una realidad terrible, pero no pasa nada. Y luego la Comunidad Económica Europea dice que lo pongamos en el PIB para subir. Entonces, ¿se puede realmente hacer algo? ¿Qué es estructural? ¿Qué pasa ahí? No, me río no por la situación, evidentemente, sino por el hecho de que es un debate que genera muchas disputas dentro del movimiento feminista. Y en las familias, a lo mejor, también, ¿o no? ¿Estás de acuerdo con tu hermana en este tema? No hemos tenido tampoco... Bueno, hemos tenido momentos, es que yo creo que ambas hemos tenido posiciones diferentes, pero no te creas que ninguna de las dos hemos tenido posiciones totalmente claras con este tema, en tanto, o confrontadas por lo menos, ¿no? Claras puede ser, pero confrontadas no. Pero, por ejemplo, yo creo que para empezar es que tengo que contenerme un poco con la postura que es la mía, que puede ser diferente a la de la organización política, más que nada porque la organización política en la que estoy pues no tiene una postura clara. Queremos darle tiempo a un debate que creemos que es muy importante y que, ya digo, genera muchas confrontaciones. Ahora, yo creo que evidentemente la prostitución es una institución muy antigua, por no decir la más antigua, y que no ha habido tampoco, bueno, que es muy difícil de erradicar, pero que tampoco hay voluntad de hacerlo. Y que, bueno, que genera, pues sobre todo, no solamente sufrimiento para quienes se dedican a ello, sino desigualdad para el conjunto de las mujeres. Creo que reproduce el patriarcado. Y desde luego yo creo que hay que buscar medidas para que todas las mujeres vivamos dignamente, independientemente, sin tener que dedicarnos al trabajo sexual. O una pregunta más y si no y otra era, ¿por qué no la última, tampoco es fácil, pero digamos, también se comentó mucho, por ejemplo, que en los debates no se habló de cultura, ¿no? Es cierto, digamos, que no se habló de cultura. Entonces, sí. Digamos, ¿hay un plan de cultura o lo hablan, lo discuten?
Sí, bueno, yo por ejemplo en la Comunidad de Madrid lo que pensamos es que hay que crear una consejería de cultura, que es que lo que pasa con la cultura es que no hay medios, que no hay becas para que los jóvenes puedan dedicarse a la cultura, que tampoco hay formas de transmitir esa cultura, ¿no? Nos hemos reunido con muchas gentes del mundo cultural y nos decían, nosotros podemos hacer muchísimo arte, música, teatro, cine, pero luego no tenemos mecanismos de transmisión a la ciudadanía, ¿no? Y por ejemplo pensamos en Radio Televisión Pública, porque la Radio Televisión Pública de la Comunidad de Madrid no se dedica más a transmitir toda esa cultura, pero evidentemente también la precarización que hay de la gente que decide dedicarse a esto de los artistas es alucinante, ¿no? Por tanto, acabar con esa precarización, muchas más becas, formas de transmisión, para nosotros es fundamental, ¿no? Y también hablábamos de, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid hay muchísimos locales, teatros que están sin programación. ¿Por qué están sin programación cuando hay muchísima gente que podría querer hacerlo? Pero también porque creo, no sé qué pensáis vosotros, pero que vivimos en un país en el que está poco potenciada la cultura comparada con otros países, ¿no? No hay, bueno, como no se es claro con el hecho de que la cultura es una condición para que vivamos en una sociedad democrática, que tenemos que ver las formas en las que generar más cultura y que hay que poner medios para ello, ¿no? Sí, sí. No. Vamos, yo no tengo opinión. Yo pregunto solo. Como ven, soy el menos salvaje de la parte salvaje. De preguntar, podríamos hacer 2 o 3 preguntas. Aquí hay una primera, aquí una segunda y hay una tercera. Buenas tardes. Una preguntita muy corta nada más. Quería, bueno, de cara a las próximas elecciones, me gustaría que si nos puedes dar una visión tuya con toda la información que tienes, un poco hacer un mirar hacia adelante y decir, la Comunidad de Madrid parece ser que, bueno, el PP está como diluido en muchas historias y se le ha ido el presidente y tal. Yo me gustaría que nos dieras un poco una visión tuya personal. Es decir, esas cosas que cuando te vas a casa y dices, bueno, pues todo lo que viene, va a venir Vox, va a venir Ciudadanos, el PP va a bajar, vosotros no sé qué, Errejón. Bueno, pues que nos hicieras una foto del día después, si puedes hacerla, ¿no? Y si quieres. Nada más, muchas gracias. Adelante, Isa. ¿Ya? Bueno, es que, claro, aquí te puedo contestar lo que quiero y lo que quiero, desde luego, es que haya un gobierno de izquierdas. Creo que la posibilidad está. Creo que hemos visto muchas veces en las elecciones en las que en las elecciones generales el resultado es muy diferente al de las comunidades autónomas y que ahora mismo los números no dan según el resultado de las elecciones generales. Que, por cierto, que los números no den ahora también puede activar a un montón de gente para que empiecen a dar, ¿no? Y, por tanto, creo que también el hecho de que el Partido Popular esté en descomposición fuerte, absoluta, de hecho, en la Comunidad de Madrid ha superado Ciudadanos al Partido Popular, puede hacer bueno, que les superemos. Ahora, creo que para que les superemos debe haber mucha movilización del voto. Me preocupa que el miedo a Vox haya funcionado en las elecciones generales y ya nos tranquilicemos y digamos, bueno, ya está, ya les vamos a frenar, y en la Comunidad de Madrid no es esa situación. La Comunidad de Madrid puede gobernar Vox con Ciudadanos y con el Partido Popular, y que hay que movilizarse y que hay que intentar que vayan a votar las personas de los barrios populares, que en esta vez ha subido la participación, pero menos que en el resto de los barrios. Ahora, pues ya te digo, creo que hay posibilidades. Creo que es bastante probable que Ciudadanos quede por encima del Partido Popular. Depende de cómo jueguen durante este tiempo. Pero les veo al Partido Popular bastante descolocados. También creo que eso tiene que ver con el giro que ha hecho Garrido, que ha pasado de un día a otro de ser presidente de la Comunidad de Madrid por el Partido Popular a ir en las listas de Ciudadanos. Pero lo veremos, no sé, lo veremos. ¿No da penica ahora Rajoy? Después no decís, oh, a mí no. qué cositas. A mí no me da pena, pero bueno. Qué cositas, que comparado con lo que viene, parece hasta un abuelo moderado, ¿no? Otra pregunta. No. Que han dicho que, bueno, que en los debates no se habla de la prostitución, cosa que yo prefiero no hablar de ella tampoco,
pero tampoco se habla mucho de los derechos humanos refiriéndose a la Convención de los derechos para las personas con diversidad funcional, con discapacidad. Entonces, quería saber que esterilizaciones forzosas, que hasta el PP habla de prohibirlas, Ciudadanos hablan de prohibirlas, así que deberíamos de meterlo bien fuerte, porque si van a decir que sí, creo que lo tenemos hecho, ese punto. Gracias. Pues es que estoy de acuerdo, bueno, en primer lugar, absolutamente de acuerdo con que se habla muy poco de la Convención de las Personas con Discapacidad. Creo que, bueno, que esto pasa generalmente con la mayoría de colectivos que no tienen voz, que siguen sin interesar a quienes asumen responsabilidades políticas. Por eso cuando hablábamos de por qué el feminismo no puede consistir solamente en algunas mujeres, ¿no? Sino que estén integrados los intereses de todas, porque si no pasa, las personas con discapacidad nunca se habla de ellas, o se habla para hacer populismo barato, pero para poco más. Entonces, yo creo, evidentemente, que es fundamental. Nosotros planteamos una ley de accesibilidad universal en la Comunidad de Madrid y estoy de acuerdo contigo en la necesidad de introducir lo que es planteado. Tenemos una última pregunta por allí que alguien me había pedido. Ahora paso el micro. ¿Lo podéis pasar? Gracias. Hola, buenas tardes. Hola. Isa, hay una cosa que has comentado que es el tema de la votación de la comunidad, de la comunidad y del ayuntamiento. Esto, algunos nos tememos que lo que pueda suceder es que el voto se va a dispersar y que en definitiva al final la comunidad y el ayuntamiento la puedan gobernar el trifachito. Entonces, yo creo que de alguna forma, a ver si nos podrías aclarar el movimiento que se ha hecho como en Madrid, que repercute directamente en la división fundamental de la izquierda en Madrid. Y también a nivel nacional, pero fundamentalmente ahora estamos en Madrid y en Madrid. Gracias. Es que, claro, me planteas que explique un movimiento que no lo comparto, entonces... Pues bueno, también para empezar hemos visto en el resultado del 28 de abril que las opciones, quien ha tomado la opción de desgajarse de Unidas Podemos no ha sido un resultado positivo. Creo que, y yo por eso apuesto también por Unidas Podemos, porque creo que en esta situación lo mejor es mantener el proyecto lo más aunado y unitario posible. Ya te digo que creo que no lo comparto. Es una apuesta que no creo que genere más ampliación, ampliar el campo político. Espero que así sea y espero que llegamos al 26 de mayo con una ampliación del campo político, dado que la situación es como es. Ahora, creo que hasta ahora no ha resultado así y en ese sentido no lo comparto. Yo espero que aún así tengamos la capacidad para hacer que todo el mundo vaya a votar y que opte por una de las, en el caso del Ayuntamiento de Madrid, en el caso de la Comunidad de Madrid, de las candidaturas que hay para que movilicemos lo máximo posible. Quiero decir, no sé qué concretamente más. Bueno, ella ha decidido prescindir de esos actores y optar por constituir Más Madrid y ahí hay que decir que es una realidad, que a mí me gustaría que no hubiese pasado, pero es una realidad y a partir de ahora lo que creo que tenemos que hacer es intentar llamar a la mayor parte, el mayor número de gente posible a que opte por alguna de las dos candidaturas.
Pues por mi parte, Sí, sí, ¿tienes sí. alguna última No, pregunta, no, Darío? soy muy ¿No? interesado. Pues muchísimas gracias a Luchana, al diario y a todos los que habéis venido y sobre todo Muchas gracias, a Isa. Gracias por venir. Y gracias.